Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida. Este programa se llama Comentarios sobre un curso en milagros. Y el propósito del mismo es el de revisar lo que es una de las obras más importantes del siglo XX en el terreno de la espiritualidad. La obra se llama Un curso en milagros y consta de 3 libros. Estos 3 libros son importantes porque nos revelan lo que es una visión muy distinta de nuestro ser en el mundo, de nuestro estar en el mundo, de la manera en que el mundo mismo está manifestado y de, sobre todo, lo que son las respuestas a 3 preguntas básicas, fundamentales en la historia de la humanidad, y que son: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? Y ¿hacia dónde vamos? El libro, pues, es una maravilla en muchos sentidos, desde el título mismo, que refiere a los milagros. Se ve ya la maravilla. Un milagro siempre será una maravilla. Un libro escrito sobre los milagros, también, sobre todo si es un libro que revela cómo se puede dar la posibilidad de un milagro en nuestras vidas, resulta también maravilloso. Me gustaría entonces ir comentando con ustedes el origen en este primer programa del libro Un curso en milagros, o del tomo Un curso en milagros, que incluye básicamente 3 libros. Primero que nada, el libro comienza diciendo algo al respecto de sus orígenes. En el prefacio se parte de una pregunta que es ¿cómo se originó? Lo voy a ir comentando con ustedes y en las próximas sesiones, al ritmo de una por semana, vamos a ir abarcando todo lo que el curso mismo es, con comentarios al respecto y con la posibilidad de participación de quienes se interesen en participar. ¿Cómo se originó, pues, Un curso en milagros? Un curso en milagros dio comienzo con la súbita decisión de 2 personas al respecto de colaborar en el logro de un objetivo común. Esas 2 personas fueron Helen Schucman y William Thetford, catedráticos de Psicología Médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. No es realmente importante quiénes fueron esas personas, excepto que lo ocurrido muestra que con Dios todo es posible, dice este prefacio. A ambos se les podía haber calificado de todo, menos de personas espirituales. La relación entre ellos era difícil, a menudo tensa, y a ambos les preocupaba en gran medida su reputación y aceptación, tanto a nivel personal como profesional. Sus vidas, que en su mayor parte estaban regidas por valores mundanos, apenas coincidían con lo que el curso postula. He aquí cómo Helen, la persona que recibió el material, se describe a sí misma. Helen se describe como psicóloga, educadora, intelectualmente conservadora y de ideología atea. Estaba trabajando en una institución académica de gran prestigio cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos que yo jamás habría podido predecir. Y esto ya se vuelve interesante. El jefe de mi departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad que nuestras actitudes reflejaban y continuó diciendo: tiene que haber otro camino. Como si hubiera estado esperando esa señal, accedí a ayudarle a encontrarlo. Al parecer, este curso es ese otro camino. Bueno, pues aquí un comentario. Me parece importantísimo entender cómo se origina el curso a partir de que lo escribe, y esto en papel de escribiente, la doctora Schumann, quien era y se describe a sí misma como atea. Esto nos da la primera impresión favorable acerca del curso. No está, en principio, promoviendo ninguna religión. No tiene que ver, de hecho, con alguna religión. En todo caso, si tuviera que ver algo con alguna religión, tendría que ser en cuanto a los fundamentos de las religiones que en el mundo se han dado y que tiene que ver directamente en cuanto a lo que Dios es, a lo que nosotros somos y, como decía yo, en cuanto a la respuesta auténtica a 3 preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos? Esto es sobre todo hacia dónde vamos porque el curso nos va a indicar una manera de proceder, ya que nos da nociones acerca de quiénes somos, de dónde venimos, podría ser incluso una pregunta intermedia en dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. El curso, pues, es una manera de andar en el mundo con esta claridad de pensamiento correcto, recto y claro. Bien, pues sigue diciendo el prefacio. Aunque su propósito era firme,
Ellos tuvieron gran dificultad en comenzar su empresa en común. Ellos se refiere a Helen Schucman, por un lado, y a William Thetford. Ambos, como decía, catedráticos de Psicología Médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Pero le habían ofrecido al Espíritu Santo la pequeña dosis de buena voluntad, que es una frase del libro, que como el propio curso habría de subrayar una y otra vez, es suficiente para permitirle al Espíritu Santo utilizar cualquier situación para sus propósitos e infundirle su poder. Continuando con el relato de Helen, el libro nos presenta el siguiente texto que dice: 3 sorprendentes meses precedieron al inicio de la redacción en sí, durante los cuales Bill me sugirió que anotara los sueños de elevado simbolismo que estaba yo teniendo, así como las extrañas imágenes que me asediaban. Aunque para entonces ya me había acostumbrado un tanto a lo inesperado, aún así me llevé una gran sorpresa cuando me vi escribiendo: este es un curso de milagros. Ese fue mi primer contacto con la voz. Era una voz que no emitía ningún sonido, pero que me representaba una especie de dictado rápido interno que yo anotaba en un cuaderno de taquigrafía. La redacción no fue nunca automática. Podía interrumpirla en cualquier momento y después reanudarla. En muchas ocasiones me hizo sentir muy incómoda, pero nunca pensé seriamente en suspenderla. Parecía ser una misión especial que de alguna manera, en algún lugar, yo había acordado llevar a cabo. Terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración entre Bill y yo, y estoy segura de que gran parte de su importancia estriba en ese hecho. Yo anotaba lo que la voz decía y al día siguiente se lo leía a Bill, y él lo pasaba a máquina. Supongo que él también tenía una misión especial, pues sin su aliento y apoyo, yo nunca hubiese podido llevar a cabo la mía. En total, el proceso duró alrededor de 7 años. Primero llegó el texto. Les decía yo que el tomo está constituido por 3 libros. El primero es el texto. Luego, el libro de ejercicios. Ese es el segundo libro. Y finalmente, el manual para el maestro. Tal es el título del tercer libro. Al material recibido solo le han hecho unos ligeros cambios sin importancia. Al texto se le añadieron los títulos de los capítulos y los subtítulos, y se omitieron de él algunas de las referencias de carácter personal recibidas al principio. Por lo demás, el material no ha sido alterado en absoluto. Mi comentario en este sentido va al respecto. Primero que nada, tenemos un texto que está siendo dictado a una persona que al recibirlo se sorprende. La forma de recibirlo es también interesante. Puede quedar ella en una frase a medio escribir, dejarlo allí y días después recuperar justamente el dictado a partir de la frase en donde ella decidió suspenderlo. No es pues una escritura automática, es una escritura muy meditada, muy fuera del espacio y del tiempo, puesto que el espacio y el tiempo no importan en cuanto a recuperar el dictado del mismo. ¿De dónde proviene entonces? Más adelante, como nos daremos cuenta, Helen Schucman quiere saber de dónde está recibiendo esta información. En principio la información es tremenda, es algo que se puede representar como en forma de orden, y ella se le dice, escríbelo. Otra cosa a resaltar, como comentario lo digo, de este párrafo tan extenso en donde Helen Schucman nos da a entender cómo se originó el curso en milagros, es el hecho de que 2 personas empiezan a colaborar y se empiezan a apoyar cada vez más, pero sobre todo el hecho de que ambas de alguna forma reconocen que esto debió haber sido acordado previamente, ya que no es posible que una persona con la preparación intelectual de ambos, psicólogos, una de ellas definiéndose a sí misma atea, estén tan dispuestos a emprender una labor de este tipo que empieza siendo en principio espiritual, dado que la primera frase es: este es un curso en milagros, estén de todas maneras tan dispuestos a hacerlo, si no es que antes han acordado algo al respecto. Por lo menos parece ser que ellos se dan cuenta de eso. Llegan a esa conclusión. ¿Dónde pudo haber sido acordado entonces que ambos personajes tomaran el dictado
y la labor de escribirlo. Probablemente no en este mundo, probablemente no en esta vida. Muy probablemente. ¿Por qué lo veo probable? Por lo mismo que decía hace un momento. El espacio y el tiempo en el curso de milagros claramente no tienen mucho que ver. Helen puede cortar su dictado en cualquier momento y recuperarlo como si cualquier cosa días después. ¿Por qué no entonces el origen que ellos intuyen de este compromiso para escribirlo ellos no pudo haberse dado fuera o más allá del espacio y del tiempo, o en una especie de región del ser en donde el espacio y el tiempo no proceden? Cosas interesantes que vamos empezando ya a plantear como una posibilidad dentro de lo que es el estudio del curso de milagros. Muy bien, de regreso nuevamente contigo. En lo que estamos comentando, que es una introducción al curso de milagros, finalmente llegamos al manual para el maestro, que es el tercer libro del tomo. El manual para el maestro está escrito en forma de preguntas y respuestas. Contesta algunas de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes. Incluye, asimismo, aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto. El curso no afirma ser, de por sí, el final del aprendizaje, ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicios llevar a término el aprendizaje del estudiante. Al final se deja al lector en manos de su propio maestro interno. Recuerden que ese era uno de los propósitos. Este maestro interno es quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Si bien el alcance del curso es muy amplio, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita, como se indica claramente en el párrafo con el que finaliza el libro de ejercicios, y que dice así: este curso es un comienzo, no un final. Ya nos asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan alto la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. Esto dice el libro de ejercicios en la página 521. De allí que el curso otorgue una especie de reconocimiento a quien lo cursa, a quien lo termina, y es en directa referencia a este maestro interno que se va a hacer cargo de la instrucción a partir de entonces de la persona a lo largo de los días de su vida, cuando el curso se ha hecho cargo de ella por confianza en él durante al menos un año, dado que son 365 ejercicios. Pero una vez que se cursa, y en referencia a ese maestro interno, el título que otorga el curso es Maestro de Dios. Un maestro porque ya está confiando en su propia intuición, en su propia experiencia, en su propio pensamiento correcto, en su propio hacer en el mundo, en su propio sentimiento y en la respuesta obtenida a cada una de sus preguntas a lo largo de todo el curso que se ha cursado. Maestro de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque quien recto piensa sabe dónde colocar la validez de su pensamiento. En Dios. Dios como el origen, como la fuente, como el Padre, según lo nombra el curso en milagros. Como el alfa y el omega, el principio y el fin. El no principio y el no fin. Principio y fin si lo vemos desde el punto de vista del mundo, del universo, del espacio y del tiempo, en donde todo empieza y termina. El no principio y fin si lo vemos desde el reino de Dios, en donde nada inicia y nada termina, en donde no hay nada en común ni en afín con este otro, llamémosle mundo o universo, que es en el que nosotros vivimos. Y entonces vamos a ver qué es lo que postula el curso en milagros. Básicamente postula lo siguiente: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así comienza precisamente un curso de milagros, el cual establece una clara distinción
entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje, porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio ni fin, simplemente es. Aquí se ve ese afán de resaltar los dos mundos, el de la realidad y el de la ilusión. ¿Por qué de la ilusión? Porque todo aquello que no es real no tiene condición de realidad. Por tanto, es una ilusión. Si alguna condición de realidad tuviera, habría que indagar cuál podría ser, pero obviamente sería un truco, sería una especie de magia, sería una especie de prestidigitación mental en todo caso, para darle un estatus en alguna manera ontológico, pero que no lo es, porque no corresponde con lo que es verdad, con lo que es real. Y entonces podríamos decir de la ilusión que es una realidad mental, imaginaria, un sueño, una abstracción de la verdad. Es decir, la mente que se abstrae de la verdad cae en un sueño, cae en una ilusión, y ese mundo es, si no fantástico, sí de fantasía, pero no de realidad, porque el mundo de realidad no tiene nada en común con ese otro mundo, el de la fantasía, el de la ilusión, el del sueño, el de la magia, el de la dualidad, el de la aparente separación, el de la percepción y no del conocimiento, el de la creencia y no del conocimiento. El mundo de la percepción, dice también el curso, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia, en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos, nos dice el curso. Y estos se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas, y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real, porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. De allí que el curso diga, nada real puede ser amenazado. Lo que es real no tiene por qué ser defendido, no requiere de ser defendido. Nada que es irreal, por tanto, existe. Ya se habla de este mundo como una irrealidad. En esto radica la paz de Dios, en saberlo. Luego entonces, si nosotros nos damos cuenta de que nada real puede ser amenazado, y estando en este mundo nos damos cuenta de que es irreal, y que nada irreal existe, entonces nos arraigamos con confianza, con fe, con experiencia, con pensamiento recto, en la paz de Dios. Porque en eso radica la paz de Dios, en saber que nada real puede ser amenazado, y que nada irreal existe. Comentarios sobre un curso en milagros. Estoy contigo platicando sobre lo que es el curso en milagros, la introducción del mismo, la explicación que el mismo se da a lo que el curso en sí es, a lo que busca. Y nos está hablando en esta introducción de lo que es el conocimiento y de lo que es la percepción como dos mundos separados, en cuanto a que uno no es mundo y el otro sí. Así pues,
Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. Lo que la percepción ve y oye parece real, porque sólo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Todo esto lo enfatizo. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. Por eso lo enfaticé. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante, la función de su voz. Su Espíritu Santo es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. He ahí el propósito del curso, enseñarnos a pensar correctamente. Esto es, con apego a la verdad, con apego a la realidad, no a la ilusión. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. ¿Qué es el perdón? Vamos a verlo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, nos dice el curso. Las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. Y, citando lo que dice el texto en la página 497, la proyección da lugar a la percepción. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego, proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros, tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, de destrucción, de malicia, de envidia y desesperación. Díganme si no es exactamente eso el mundo que vemos. Puede parecernos por momentos que no tiene esas características, pero no tardamos en ver que las tiene, que pese a nuestro estado de ánimo en donde nos separamos de eso que el mundo es, el mundo sigue siendo así. Tenemos que aprender a perdonar todo eso, nos dice el curso. No porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas, y por lo tanto estamos viendo lo que no está allí. A medida que aprendamos a reconocer nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos. Y ahí está ya la definición de perdón. Pasar por alto el error, la ilusión, la equivocación, el énfasis en la ilusión, en el sueño, en lo irreal, en lo no real. Dejarlo pasar. Esa es la definición del curso. Aquel que perdona es aquel que deja pasar los errores. Al mismo tiempo, nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. Entonces corregimos nuestra visión. Ya corregimos nuestro pensamiento o estamos en proceso de corregirlo. Empezamos también entonces a corregir nuestra visión de las cosas, del mundo, de nosotros mismos, de lo que es y lo que no es. Y entonces, en nosotros mismos está también la posibilidad de ejercer el perdón, porque somos nosotros los que nos hemos equivocado. No es Dios quien se ha equivocado. Somos nosotros quienes, por un uso de voluntad aparentemente independiente a la de Dios, nos hemos equivocado. Hemos dado por válido algo que no lo es. Hemos dado por real algo que empieza y termina. Hemos dado por cierto algo que deriva solamente a la percepción, mas no al conocimiento. Esto es, hace válido al sujeto y al objeto.
En la dualidad nos movemos y en la dualidad de error estamos. En la realidad no existe la dualidad. Todo es uno. Esto que en principio nos puede parecer un tanto denso, un tanto difícil de entender, se aclara conforme el curso va avanzando. Y la insistencia en los temas es constante, a modo que entendamos a final de cuentas lo que hay que acabar de entender, que no es mucho en principio, como ya decíamos. Nada real puede ser amenazado. Una breve pausa y regresamos con más. Regresamos para la última sección de este programa, el primero de la serie, comentarios sobre un curso en milagros. Así pues, de acuerdo a todo lo dicho, el pecado se define como una falta de amor. Esto dice el texto en la página 12. Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo, el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. El castigo surge del juicio. El identificar el error no surge del juicio, surge del conocimiento, surge del movimiento del uno, que al ver que algo parece que no es uno, lo reconoce como un error, porque en la realidad todo es uno. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos, nos dice el curso, procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objeto de ver qué podemos sacar de él. De hecho, a esto es a lo que en el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Y queriendo amar y diciendo que amamos, andamos, y los perros nos ladran. Y nos topamos con los molinos, y la emprendemos contra ellos. Y de repente hacemos nuestro libro de vida quijotesco. El hecho es que solo las mentes pueden unirse realmente, y lo que Dios ha unido ningún hombre lo puede destruir, nos dice el texto en la página 396. No obstante, la verdadera unión que nunca se deshizo, que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Jesús? Sí y no. Jesús es un Cristo. Es Cristo. Pero todo aquel que se hace uno con Dios y que deshace la ilusión de realidad de este universo, que desaparece al universo, vuelve a recordar que está en casa. Y que si está en casa es entonces reconocido y autoasumido como el Hijo de Dios. Es uno con Dios. Al Hijo de Dios se le llama Cristo. Así también a todos nosotros en filiación, como hijos de Dios, el nombre que se nos debe de dar es Cristo. Jesús era un Cristo, porque disolvió su ego por completo, desapareció del universo, adoptó la realidad, se vio nuevamente en ella y la hace válida. Y desde esa realidad nos habla. Y esto de que nos habla bien interesante con respecto al libro, ya lo veremos. Lo que dice el curso en cuanto a la mente de Cristo es lo siguiente. El pequeño yo, es decir, el ego, procura engrandecerse, obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor, entre comillas. En cambio, el ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Fíjense lo que dice aquí. Busca compartir en vez de obtener. ¿Qué tanto compartes tú? Porque muchas veces lo que compartimos, si no es que siempre, tiene detrás la intención de obtener. Yo te hago un favor para que tú me lo pagues después. Yo te doy ayuda por si yo necesito un día que tú me ayudes. Esto es lo que dice aquí con respecto de que busca compartir en vez de obtener. El ser auténtico busca compartir en vez de obtener. El ser auténtico busca extender en vez de proyectar.
La diferencia entre extender y proyectar es importante. El que extiende se va haciendo cada vez más amplio y en cada, llamémosle, espacio y tiempo que abarca, está íntegro, está completo, está ahí. Mientras que el que proyecta se ubica en un espacio y tiempo específico y desde ahí como que da la impresión de que se extiende, pero no es extensión, lo que hace es proyectar, porque él se sigue sintiendo en ese espacio y tiempo, en ese punto elegido por él, por comodidad o conveniencia o por alguna razón. Y solo da la apariencia de que también está allá o quiere estar allá, de que participa, de que abarca, cuando en realidad no está ni participando ni abarcando, o al menos no como debiera participar y abarcar, que es al 100%, sino en medidas, porque se conserva en donde está y da o quiere dar la impresión de que también está allá, pero no se acepta a sí mismo como estando allá. Se siente vulnerable, quiere defender su posición y por eso, pues ahora sí que valida el dicho mexicano que dice: el que se fue a la villa perdió su silla. No quiere perder su silla, por tanto se queda en su silla y hace sentir o creer o pensar a los demás que está con ellos, pero no suelta su silla ni el lugar donde su silla está. Son cuestiones que tienen que ver con estas explicaciones primeras. Finalmente dice así: las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Mas, si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros, es decir, dejando pasar los errores. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. Entonces, queridos hermanos, amigos, radioescuchas, compañeros de viaje, al final de cuentas, en esta nave espacial Tierra y por este espacio-tiempo ilusorio según el curso de milagros, ¿qué les parece entonces esta propuesta? ¿Qué les parece que sigamos adelante con ella? Comentarios sobre un curso de milagros, primer programa. Gracias por estar.